A ver, comparemos opiniones diferentes acerca de nuestro principal dolor de cabeza en este momento, que son los migrantes, por el compromiso que nos echamos a cuestas con Estados Unidos y su presidente. En Ginebra, Suiza, la Organización de las Naciones Unidas criticó el discurso antiinmigrante de varios países, entre ellos Estados Unidos. El alto comisionado para la tarea de refugiados de la ONU, Filippo Grandi, señaló que es perjudicial describir a los migrantes y refugiados como amenazas para el empleo y la seguridad. Estados Unidos, igual que en Europa y otras partes del mundo, están siendo testigos de una identificación para los refugiados y también para los migrantes, dice la gente que vive ahí, que viene a quitarnos el trabajo y amenazar nuestra seguridad, nuestros valores. Al gobierno de Estados Unidos y al presidente que cambien a los líderes de todo el mundo. Asimismo, defiende a los centroamericanos porque tienen derecho a solicitar asilo en Estados Unidos. La mayoría de estos huye de un país por la violencia. Afirmó que este país debería brindar a estas personas una audiencia justa y no separar a niños de sus padres, y agrega que su agencia internacional está dispuesta a ayudar a autoridades a enfrentar los desafíos migratorios. Esa es la opinión de un organismo mundial que trata de defender estos movimientos migratorios. Pero ¿cómo? Acá, en San Cristóbal Las Casas, Chiapas, dice otra voz, el flujo de migrantes ¿qué edad tiene? No cesa, a pesar de el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur. Es un sacerdote, director de albergue. Nadie es extranjero, así se llama ese lugar. Señala que este martes llegaron al refugio que encabeza 50 personas, pero muy maltratadas, porque tuvieron que pasar por el monte y por ríos, lo que a su vez fue una de las pocas veces en varios años que llega tal cantidad de migrantes en un solo día. Él sostiene que estos centroamericanos integran un grupo muy numeroso que hemos recibido en mucho tiempo, y lo más grave es que vienen en malas condiciones, cruzando ríos, no traen ropa para cambiarse. Destacó que no se detiene la migración. Los que llegaron apenas dicen que hay soldados, pero nos vale, nosotros pasamos, y si nos agarran, volvemos a intentar pasar, porque conocemos muchos cruces. Sí, es un fenómeno indetenible. Ni el océano mismo los detiene. Ahora estamos esperando que precisamente sea el siguiente paso, Mario,
que lo intenten por medio de los océanos. Y ahí aumentaría el riesgo, como ha sucedido en Europa, cuando optaron por meterse al agua en balsas prácticamente, o lanchones que no garantizaban una seguridad, y se repetían tragedias enormes. Veamos eso aquí también. Y es lo que comentábamos ayer, que mientras más ejército, más vigilancia existe en las fronteras, los riesgos que corren estas personas aumentan. La solución no está tal vez momentáneamente ahorita momentáneamente en poner vigilancia, pero a tiempo, o sea, a lo largo del tiempo no va a ser esa la solución. Ayer lo estuvieron discutiendo en la ONU. La solución es apoyar la economía, la seguridad de los países de Centroamérica, de Latinoamérica. Mientras no se haga eso, todo lo demás van a ser como mejorías, como medicinas paliativas. O sea, va a durar un ratito lo que se haga, pero no va a ser algo que sea de fondo. La gente busca sobrevivir, y cuando buscas sobrevivir te arriesgas a lo que sea. Pero el gobierno de México está comprometido. La prueba está, mira, aquí en este reporte. El gobierno federal selló ya 23 municipios de la frontera sur del país con 6,300 agentes de la Guardia Nacional, que aunque en principio no estaba destinada a eso, apoya al Instituto de Migración en la contención de migrantes centroamericanos, y con ello evita represalias comerciales de Estados Unidos. Esa es la razón. El personal desplegado en las localidades de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, colindantes con Guatemala y Belice, es coordinado desde 11 regiones prioritarias emergentes creadas por el Gabinete de Seguridad para atender la emergencia migratoria. Chiapas es la entidad que comparte la mayor parte fronteriza con Guatemala, país que junto con Honduras y El Salvador son los mayores expulsores de migrantes hacia los Estados Unidos. Pero el primer paso es dado en México. Condiciones no reparan en riesgos. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, un grupo oficial que tenía otra misión, ya por lo pronto se tomó como emergencia, pensando en que si mandaban a policías o soldados y marinos, pudiera tener una imagen de represión. Pero de hecho son soldados y marinos. Todavía la Guardia Nacional no existe. Y están haciendo esa labor de patrulla fronteriza. ¿Pero disfrazados? Disfrazados. Pusieron otro uniforme. Bueno, los habilitaron, pues. Pero no está bien. Yo quiero decir, hace tanto tiempo que la frontera sur está abandonada. Pasa el que quiere, no hay control. Los únicos que se hacen ricos son los agentes de migración, que también cobran cuota. Los polleros, que agarran a la gente ahí y le prometen todo para llevarla a Tijuana o a la frontera. Creo que ya era hora también de que controláramos la frontera. De algo malo salió algo que debíamos haber hecho hace 5 años. Y que en lugar de extorsionar a los migrantes, el Instituto de Migración haga su trabajo, registrar a la gente que entra al país, tener datos sobre ella, que no queden como fantasmas que cruzan el país y después nadie sabe quiénes son ni por dónde se fueron.
Todo eso está bien. Lo malo es que los agentes de migración eran tan crueles y tan interesados en extorsionar, igual que los polleros o los lancheros que cruzan o quienes tienen la opción de pedir cooperación para permitir el paso, o peores. Sí, los mismos funcionarios de migración de ese instituto, de esa secretaría, estaban muchas veces poniendo a los migrantes para que los polleros los utilizaran para extorsión, para trata, para lo que quisieran. Para violación. Para violación, y eso lo tengo muy claro porque en ese tiempo, cuando supimos de las denuncias, estaba la señora Cecilia Romero como encargada. Y es cuando nos llegó esa información de que la misma agrupación de migración se encargaba de tenerlos y entregarlos a fuerzas oscuras. Vete tú a saber para qué. Pues polleros que obtenían enormes ganancias, ya se hizo el cálculo y de ahí aparecía que el comercio humano dejaba pingües Ganancias. cifras. Esto me recuerda cuando México perdió Texas. De repente autorizaron las autoridades mexicanas en aquel tiempo que llegaran poco a poco hasta enriquecer de ciudadanos estadounidenses en ese tiempo, que ocuparan ese enorme territorio, lo que ya sabemos después, según los relatos históricos, que lo perdimos y hasta enfrentamos una guerra. Sí, se les hizo pues la mejor solución dejar entrar inmigrantes. Pero esos inmigrantes deben traerse de muy lejos, no del otro lado de la frontera. O sea, por ejemplo, de Europa, cosas así, ¿no? Además, esto tuvo repercusión internacional que llegó hasta Asia y África, porque de repente encontramos grupos oriundos de aquellos lugares que era increíble que estuvieran ahí, en una frontera prácticamente abierta para dirigirse hacia la de Estados Unidos. Que gente que necesariamente tuvo que llegar en avión o en una travesía, en un carguero, o ve tú a saber cómo llegan al continente si se supone que son personas que no tienen recursos. ¿Qué tienen que hacer para reunir lo necesario y subirse a un avión? ¿O a quién tienen que convencer y cuánto pagan para que les permitan venir en un carguero? Es que es en verdad muy difícil de imaginar, porque un boleto de avión de África a América pues no cuesta $50. Además tienes que traer tus papeles en orden, Claro. lo correspondiente para que te puedan permitir abordar según el rumbo al que te dirijas.